Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se pasa rapidísimo? Se pasa rápido el tiempo. Está grabando igual, ¿eh? Grabo automáticamente. Ya, antes de que comparto toda la pantalla, una pregunta hasta acá que se les ocurra. Igual son tres nada más, pero bueno, mientras se conectan los demás, aprovechen. ¿Cómo van a hacer las arepas? Ya les eché, pero las vas a hacer ¿cómo? No, no escucho bien. Escuchaba entrecortado, si era una pregunta. Bueno, bueno, estamos más o menos los mismos ahora, así que bueno, comparto. Espero un minuto más si quieren una pregunta. Trataré de dejar un poco al final para que no se corte tan súbito, por si tienen alguna pregunta, pero igual, bueno, continuamos la clase que viene, no hay apuro. Bueno, voy a ver si comparto. Bueno, paciencia hasta que aparezca. Sí, yo ya lo veo, va, digo, me dice ahora los participantes pueden ver su, no sé qué. Bueno, esto es muy interesante. El gobierno demuestra sus buenos sentimientos, tratando de disimular molesto la absurda o escandalosa irrupción de un estigma del tercer mundo. Sí, bueno, vamos hasta ahí. Buenos sentimientos, ¿sí? Ya sabemos que todo lo que sea bueno, malo, lindo, feo, alto, bajo, etcétera, tiende a ser subjetivema, eso desde ya. Pero acá aparte implica una cierta ironía, ¿sí? Porque evidentemente al gobierno le molesta, como dice él, ¿no? Dice disimular, ¿no? Acá tenemos todo un montón de subjetivemas, ¿sí? Disimular, molesto, absurda, escandalosa, son todos subjetivemas, pero que él en todo caso se los atribuye al gobierno, de alguna manera, que para el gobierno esta irrupción de una enfermedad de la pobreza, típica de la pobreza, bueno, obviamente para el gobierno de ese momento era un escándalo, porque no quería reconocer, no podía reconocer esa enfermedad. Justamente por eso habla del tercer mundo, porque en ese momento el gobierno en que estaba le gustaba mucho afirmar en la propaganda que estábamos en el primer mundo, que por fin éramos parte del primer mundo. Y entonces de repente le aparece, bueno, una enfermedad que es, bueno, es típica del tercer mundo, de, sí, los lugares cálidos, por supuesto, pero también los lugares que no tienen agua corriente. ¿Sí? Entonces eso es así. Los buenos sentimientos, ahí buenos, es un subjetivema, pero además tiene un matiz irónico por parte del enunciador, ¿sí? No son tan buenos, digamos, ¿no? Bueno, y por ahí la palabra estigma también podría llegar a ser un subjetivema, ahí no es tan importante, pero digo, un estigma es, como sabemos, una marca, ¿no? Una marca como los estigmas de Cristo, ¿no? Una marca, una herida, ¿no? Una herida, una huella, y por eso, digamos, tiene un valor metafórico también muy fuerte, porque caracteriza al tercer mundo, ¿no? Tiene que ver con dolor, sobre todo, el estigma provoca dolor, ¿no? Al ser una herida, provoca dolor. Y después sigue diciendo, como, bueno, tercer mundo es también, si se quiere, un lugar, una referencia espacial, podría ser, ¿no? Tranquilamente podría ser una referencia espacial, pero por supuesto, en términos absolutos, ¿no? Porque
es un lugar, bueno, medio indefinido probablemente, pero un conjunto de países, ¿no? Es un conjunto de países más o menos delimitado por la teoría sociológica. Pero ahí, bueno, está actuando de una manera irónica también. Dice, como si el regusto de una pesadilla perturbara el voluntarioso ensueño nacional de los pocos, o el de los demás, el de las revistas de y para ricos y famosos. Acá usa por primera comillas, que es interesante, pero vamos a ver algunos, eh, por supuesto, tanto voluntarioso como ensueño son subjetivemas, ¿no? Pero ¿de quién es este ensueño? Esta fantasía, ¿no? Porque ensueño quiere decir eso, fantasía, ¿no? Por un lado, pesadilla, ¿sí? Podríamos incluso poner pesadilla como subjetivema. Y por otro lado, ensueño o fantasía. ¿De quiénes? Bueno, de los pocos, ¿no? Los pocos, los demás, ¿sí? O los ricos y famosos, ¿sí? Que ahí está entre comillas porque es una frase hecha, una frase muy común, digamos, que se usaba, en esa época se empezó a usar muy frecuentemente también, ¿no? Y esos pocos, esos los demás, y esos ricos y famosos son, por supuesto, los que están lejos del lugar donde ocurre la realidad, donde ocurre la enfermedad, donde se muere la gente de cólera, ¿sí? Los pocos son los otros, los ricos y los famosos, que por supuesto siempre son pocos, ¿no? Desde ya, no puede haber muchos ricos, siempre hay pocos ricos. Y los demás también, ¿no? O son todos apelativos de locutivos. Plural, de tercera persona, plural, ¿sí? O sea que no son décticos, pero sí nos indica, nos da una gran información de la posición del enunciador respecto de esos otros, ¿no? Que para eso son justamente los otros, los que están del otro lado. Eh, y que, bueno, de alguna manera están con el gobierno o que el gobierno los representa, aunque todavía no lo dijo de esa manera, ¿no? No dijo de esa manera, pero sí ya apareció el gobierno como tratando de disimular ese desastre o bueno, esa mortandad para no molestar a esos pocos, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Disimular. Vamos a ver ahora cómo demuestra esos buenos sentimientos el gobierno. Vamos también a ver ahí que es el gobierno nacional, aunque no hay tampoco demasiada diferencia entre el gobierno nacional y el provincial, por eso no lo aclara en principio, ¿no? Lo pone con mayúscula, que es una forma correcta de escribir el gobierno cuando es una institución, ¿sí? Pero bueno, ahí, ¿qué pasa? Ahí no, hay una verdadera oposición, digamos, ¿no? Y todavía no está planteada totalmente en términos de dixis personal, porque todo está en tercera persona en principio, ¿no? Pero acá sí aparece algo interesante. Esplendor, por supuesto, también es un subjetivema muy irónico, ¿no? También, ¿sí? Pensar que esa fantasía, ¿no? Esa fantasía que tienen los ricos, que tiene el gobierno, etcétera, tiene un esplendor. Un esplendor quiere decir brillo, ¿no? Brillo, reflejo positivo, ¿no? Agradable a la vista, etcétera. Pero más que nada brillo, eso significa esplendor. Y de ese brillo dice, nos beneficiaremos todos, ¿sí? Nos beneficiaremos. A ver, ahí sí aparece una dixis personal. A ver si alguno se anima a decirme qué tipo de dixis personal es. Ya me adelanté a decir dixis, pero no sé si es dixis en realidad, ¿eh? Es, sí, una referencia personal, pero no sé, me gustaría ver si alguien se anima a describirme dónde está la referencia personal y qué tipo de referencia personal es. Tanto en el pronombre como en el verbo, que es la misma. Se repite, ¿no? Por supuesto. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la segunda parte. En la segunda parte de la clase. No, perdón, en la primera. En la primera. Los distintos tipos de nosotros y de ustedes. Y acá, por supuesto, de nosotros, ¿no? Pero, ¿de qué tipo?
bueno, quería compartirlo nada más, a ver si le salía, pero bueno, no se dejen estar porque si no lo saben, yo se los explico, pero de todas maneras convendría que estén un poco más clase por clase, porque si no, después todo junto para el parcial, por eso les va mal, digamos, porque si esperan a estudiar todo para el parcial, no, es difícil que les vaya bien. Tienen que ir clase por clase, tratando de entender lo anterior de a poquito, aprovechando el repaso para fijar un poco lo que ya se vio, porque si no, repito, van a estar igual dentro de 2 semanas, ¿sí? Entonces, eso no es conveniente. Se lo digo como general, no importa, en general para toda la carrera y para toda la vida. No estén esperando al último momento para estudiar, porque eso no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Lo tienen que entender clase por clase. Y después, antes del parcial, un repasito, a lo sumo. Pero si no, es imposible. Por eso no podían contestar qué es arbitrariedad, porque bueno, obviamente era el tema fundamental del parcial, la arbitrariedad, y bueno, mucha gente no lo pudo contestar, pero eso es por no estudiarlo clase por clase, incorporarlo clase por clase. Cuando tengan materias de la facultad muy complejas, se van a tener que leer libros enteros, no cositas así muy, muy chiquitas, muy breves, no, libros enteros. Bueno, obviamente si lo dejan para el final, no llegan nunca a leer los libros, los tienen que ir leyendo de a poco, ¿sí? Incorporándolos más o menos de a poco y dejando para el final solo repasar los resúmenes que hayan hecho, o las fichas que hayan hecho, pero si no, nunca van a poder llegar a un final, digamos, si acumulan 20 libros. No van a poder, pues no van a leer nunca 20 libros para un final, ¿sí? Bueno, no importa, olvidémonos. Nos beneficiaremos, por supuesto, y acá porque agrega todos, nos damos cuenta acá que es un nosotros abarcativo, ¿sí? No deíctico en realidad, porque quiere decir nosotros, los jujeños, pero también los demás, ¿sí? Nosotros, donde estoy yo, más los demás que están mencionados acá, ¿no? Los ricos y famosos, el gobierno, ¿sí? Todo eso implica un nosotros abarcativo, ¿sí? Que sigue teniendo un matiz irónico, importante, ¿sí? Porque en realidad no es eso lo que él cree, eso lo dice de manera irónica, pero él cree exactamente lo contrario, ¿sí? Y lo que él cree está de manera implícita, ¿sí? Por eso hay que leerlo todo para entenderlo bien, pero ya ahora lo vamos entendiendo un poquito más, ¿sí? Lo que él está diciendo es, bueno, el brillo de los ricos y famosos no, nos hace bien a todos. No, acá nos estamos muriendo de cólera. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Bueno, acá, sin duda, es interesante también como subjetivema, ¿sí? Porque, bueno, siempre puede haber dudas, obviamente, ¿no? Sin duda es una forma de reforzar el enunciado, que es una modalidad de enunciado, que lo vamos a ver o la clase que viene o la otra, una modalidad de enunciado que justamente en este caso implica la posibilidad de mayor certeza, ¿sí? De seguridad, ¿sí? Porque después hay modalidades también de duda, de posibilidad, de incerteza, pero acá decir sin duda es un refuerzo. Pero ¿qué pasa? Es un refuerzo de la ironía. En realidad es un refuerzo de la ironía. Pero no importa, por lo menos reconozcamos la palabra o la expresión que funciona como subjetivema, pero también es un modalizador, es decir, sirve para modalizar. Sin duda equivale, por ejemplo, a indudablemente, que es una sola palabra, o de manera indudable, que son 3 palabras, ¿sí? Pero todas tienen la misma función. También podría ser con certeza, ¿sí? Seguramente, o sin dudas, en plural, también se usa. Bueno, evidentemente todas esas palabras, que son subjetivemas, sirven para reforzar el sentido del enunciado, pero reforzarlo, por supuesto, de una manera subjetiva, porque no hay duda, ¿sí? También esa expresión, no hay duda de qué, ¿sí? Es una expresión que se usa mucho, no hay duda de qué, ¿por qué no hay duda? ¿Sí? Yo te digo que hay duda,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es una subjetividad contra otra. Por eso es un subjetivema, ¿sí? ¿Por qué no va a haber duda? Sí que hay duda. Bueno, o puede haberla. Bueno, dice, y en el cual los hábitos y los días transcurren sin dificultad y todo marcha bien y todo irá mejor. Se refiere, por supuesto, al mundo de los ricos y famosos, ¿no? Acá culmina, digamos, la frase completamente irónica, ¿no? Bien y mejor, por supuesto, son subjetivemas, desde ya. Pero que se les atribuye, en este caso, el enunciador, ¿sí? A quien llamamos Tizón, se lo atribuye al gobierno y a los ricos y famosos también, ¿no? Pues sin dificultad también, digamos, ahí dificultad y sin dificultad son subjetivemas también por la misma razón, ¿no? Con dificultad, sin dificultad, es lo mismo que decir difícil, fácil. Son ejemplos que incluso debo haber dado la clase pasada, porque siempre lo doy. Fácil y difícil. ¿Qué es fácil o difícil? Y depende, ¿sí? Bueno, vamos al segundo párrafo, ¿sí? Recuerden que esto estamos empezando acá en desde, es el primer párrafo, y el cólera que empezamos ahora es el segundo párrafo. El cólera, la pobreza y la incuria van de la mano y son aquí ubicuos. Bueno, acá es interesante. También entonces como verbo subjetivo, como expresión subjetiva en general, van de la mano en el sentido de ir juntos, ¿no? De estar unidos, de estar implicados, ¿sí? ¿Sí? Cólera, pobreza e incuria. Y por otro lado tenemos aquí, que es exactamente el deíctico del lugar, ¿no? Propiamente dicho, que podría no serlo incluso, ¿sí? Como ya les di el ejemplo la otra vez. Si se está refiriendo a otra parte del texto, es cotextual. En este caso no, es contextual. Dice aquí, en este lugar, en esta región donde yo estoy escribiendo, ¿sí? Donde yo estoy enunciando, ¿sí? Y ubicuos es también un subjetivema muy importante. Ubicuo significa que está en todo lugar, está en todos los lugares, ¿no? Y bueno, entonces quiere decir que el cólera, la pobreza y la incuria están en todos los lugares, ¿sí? Por donde uno mire, hay cólera, pobreza e incuria, ¿sí? Bueno, acá tenemos bueno, podrían ser dos, pero mejor tomarlo como un solo apelativo, ¿no? ¿Para qué, para qué dividirlo? El presidente y sus ministros, ¿sí? Antes había hecho el gobierno, ahora queda claro que se trata más del gobierno nacional, el presidente y sus ministros, ¿sí? Es, por supuesto, un delocutivo plural, así que no es un déctico, pero sí, bueno, presidente con mayúscula, ministros con minúscula está bien. Lo que está indicando, bueno, es esto, que este grupo de representantes del gobierno nacional, nada menos que el presidente, han acudido, ¿sí? Han acudido, que es un verbo que está en pasado, pretérito perfecto compuesto, perfectamente usado, sobre todo porque se trata de alguien del interior, ¿no? Y un escritor, además, por supuesto, también, que escribe en castellano más general, ¿no? No digo correcto, pero digo un castellano más amplio, típico del interior, de los países de América Latina y de España, que usan el pretérito perfecto compuesto. Nosotros en Buenos Aires no usamos todo el pretérito perfecto simple. Pero en todo caso, ambos nos van a remitir al pasado, es decir, a la anterioridad, a una deixis que es, sí, por supuesto, temporal y que indica algo pasado, reciente, pero pasado, ¿sí? Y después, bueno, Perico es un lugar, ¿sí? Perico es un lugar, un pueblo de Jujuy, ¿no? Eso es una referencia absoluta, ¿no? Espacial absoluta, es un pueblo, real, sí, real, en esa época se hacían muchas bromas con eso, con esa, pero bueno, es muy triste recordar todo esto, más porque está por venir de vuelta, pero bueno, eh, Perico es un lugar, un pequeño pueblito, ¿no?
y fueron ahí un pueblo muy pobre, por supuesto, ¿no? Curioso designio, dice entre rayas, ¿no? Entre rayas que son como paréntesis, ¿no? Curioso en el sentido de extraño, ¿no? Extraño, es un subjetivo. Ahí sí el enunciador se expresa. Le parece extraño que hayan ido a Perico. ¿Por qué justo a Perico? Digamos, ¿por qué no hice una recorrida más grande? O fueron a la misma ciudad de San Salvador, ¿por qué no? O a varias ciudades o a varios pueblos, ¿no? Pero fueron a Perico, justamente. Entonces a él le parece extraño, curioso. Se han retratado, bueno, lo mismo, ¿no? Retratado, ¿sí? Es lo mismo que han acudido, todo lo que dije antes vale para esto. A ver, acá tengo chat que no lo puedo ver. Ah, fácil y difícil, sí, 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 fácil y difícil. En este caso, dificultad, ¿no? Estamos analizando el texto. Fácil y difícil lo digo en otra, en contexto, casi cualquier contexto en que aparezcan, fácil y difícil van a ser subjetivemas. Podríamos pensar algún contexto en que no lo sean, pero ¿para qué? Hay que analizar siempre cómo aparecen, pero generalmente fácil es para alguien y difícil es para otro, así que estamos en lo mismo, ¿sí? Y bueno, se han retratado junto a un pobre infeliz, ¿no? Y acá, bueno, tenemos otro apelativo, donde ya aparece una persona, ¿no? Esto sigue siendo un apelativo de locutivo singular, ¿no? Un pobre infeliz deshidratado. Está claro que acá en este caso, pobre e infeliz son calificativos. Uno podría decir que sí, que son subjetivemas también, ¿no? Desde ya. Deshidratado no. Deshidratado no es un subjetivema porque justamente el cólera tiene esa característica. La gente se muere, como después se va a explicar, ¿no? Más adelante va a explicar, la gente se muere deshidratada, efectivamente, con el cólera. Sí, no retiene líquidos y se muere, se seca directamente, ¿no? Literalmente se seca, porque no hay forma de hidratarse. Tienen que ponerle suero constantemente y antibióticos, etcétera, y bueno, esperar a ver cómo reacciona. Pero después, más adelante, vamos a ver que cuenta que no hay suero, que falta suero y falta agua, por lo tanto, la gente se muere, ¿no? Se muere deshidratado, se muere deshidratada. Bueno, han regresado lo mismo, ¿no? Deixis temporal y raudos, ¿no? Quiere decir rápido, bueno, también ahí hay un subjetivema con un ligero tinte sarcástico también, diciendo, bueno, se fotografiaron y se fueron volando y no hicieron nada. Bueno, sí, dejando, sí, eso sí, algún dinero, ¿sí? Y algunas recomendaciones asépticas, ¿no? Entonces acá podemos poner algún y algunas como subjetivemas también. Recuerden la cantidad siempre, ¿no? Cuando se menciona una cantidad indefinida, tiene que ver con subjetividad, ¿sí? Algún dinero, como diciéndolo casi despreciativamente, ¿no? Dejar unas monedas. Y algunas recomendaciones asépticas. Asépticas en este caso vendría a ser de asepsia, pero también quiere decir un poco otra cosa, pero bueno, sería largo de explicar, ¿no? Quiere decir un poquito como desinteresadas, ¿no? También. Pero en realidad serían recomendaciones de asepsia, o sea, de cómo conservar la limpieza, ¿no? Pero hay también en todo el párrafo una carga de ironía bastante fuerte por el hecho de que obviamente por más que dejen recomendaciones, si no hay agua que van a tomar, no pasa nada. Y después acá hay algo interesante, quizá también es un subjetivema que indica posibilidad justamente, ¿no? Lo contrario de sin duda. Fíjense, antes había usado sin duda, ahora usa quizás o quizá, ¿sí? Como quizás como posiblemente, probablemente, es posible, tal vez, ¿sí? Son distintas formas de expresar una posibilidad, una creencia, una sugerencia, ¿no? Que sigue igual siendo irónica en este caso también, por supuesto, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que eh, el gobierno, el presidente y sus ministros aparentemente no han leído
una nota, ¿no?, de un modesto diario local. Esto es interesante acá, también, porque acá se ve mucho más, ¿no?, lo de modesto, como también algo irónico, porque modesto podría ser casi sinónimo de humilde, y está bien decirle humilde o modesto a un diario, pero le está atribuyendo que decir la verdad, nada menos, ¿no? Entonces ya no es que sea modesto, ¿sí? Modesto es otro diario que oculta las cosas, incluso aquel en el que está escribiendo, bueno, no en ese momento quizás, pero en este diario local, ¿sí?, dicen algo que es muy fuerte, que es muy fuerte y que, digamos, el gobierno no se hace cargo en ese momento, ¿no? Y las comillas, bueno, las comillas son un signo importante de polifonía, en este caso, de lo que se llama cita en discurso directo, ¿sí? Porque ya no es acá la palabra del mismo enunciador. Todo esto lo dice otro enunciador que él designa como modesto diario local. No dice si lo escribió alguna persona con nombre y apellido, sino que se lo atribuye al diario, ¿no?, que quizás fue un editorial, o quizás no, quizás fue una nota de opinión, pero lo interesante es que él menciona al otro enunciador como modesto diario local e introduce toda esta cita, ¿sí? Lo que está entre comillas significa que el diario lo dijo tal cual está, ¿sí? Tal cual está acá transcripto, palabra por palabra. Eso es discurso directo en polifonía, ¿sí? Y el verbo este decir introduce el discurso directo. Podría decir otro verbo, ¿no? Afirmaba o exclamaba o argumentaba. Bueno, hay muchos verbos de decir que sirven para introducir el discurso directo, que es un fenómeno polifónico. Es decir, yo voy adelantando un poquito el tema de polifonía también para que, bueno, no estemos tan pobretones de temas, ¿no? Porque estamos con poco tiempo. Bueno, acá lo que destaca, digamos, es la situación, está todo el noroeste argentino, ya lo vimos antes, es una referencia espacial absoluta, ¿sí? Y después, bueno, afectado por la desocupación producida por la paralización industrial. Esto es interesante, la paralización, ¿no? Paralización, receso, ¿sí? Son subjetivemas porque son palabras que indican, bueno, crisis también, ¿no? Crisis es una palabra muy fuerte que se usa todo el tiempo para indicar lo que solemos vivir siempre. Los argentinos siempre estamos en crisis, bueno, pero acá en particular habla de la crisis azucarera y del tabaco. Y esto y los graves problemas, ¿no? La palabra graves, y también indica, por supuesto, es un subjetivema, ¿no? Algo grave, algo serio, ¿no? Algo que indica, bueno, una dificultad. Y lo que está diciendo es que esta crisis, este receso, esta paralización de la industria es provocada por la introducción de productos de Brasil, Chile y Paraguay con costos distintos e inferiores a los argentinos, ¿sí? Es decir, al introducir este, eh, productos mucho más baratos, obviamente la industria se destruye y entonces hay desocupación, ¿sí? Y si hay desocupación hay pobreza, y si hay pobreza hay enfermedades propias de la pobreza. Eso es lo que está diciendo. Es una argumentación que da parcialmente el diario y él se apoya en el diario, es decir, usa esta cita como autoridad para apoyar su argumentación, ¿sí? Y bueno, atribuye, por supuesto, como decía antes, al gobierno a no haberse enterado de esto. Es irónico, obviamente, como el gobierno no va a saber que hay pobreza en el norte o desocupación en el norte porque los productos de otros países son más baratos, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Eso pasa cuando se deja entrar productos más baratos de otros países. Sí, por supuesto, hay pobreza. Eh, bueno, sigo igual, salteo un poco
al tercer párrafo porque es interesante, queda poco tiempo, porque acá aparece por primera vez en la primera persona del singular. Encuentro, encuentro. ¿Sí? Ahí aparece el yo, ¿no? El yo del enunciador. Se involucra acá directamente, como yo. ¿No? Este es un verbo, por supuesto, en primera persona. Sabemos que en realidad, ¿sí? La desinencia, ¿sí? Es la que marca la primera persona del singular, pero como es un verbo irregular, bueno, encuentro es lo mismo. Y aparece una joven médica, ¿sí? Una joven médica como apelativo del locutivo, por supuesto, donde la palabra joven es subjetivema también, ¿no? Porque, bueno, que sería joven o viejo. Eso, en general, es subjetivema. Y es importante que sea una joven médica porque uno hasta se la puede imaginar, ¿no? Dice una joven médica asistiendo a un niño, ¿no? Ahí tenemos otro delocutivo, apelativo delocutivo, ¿no? Y aparece yo, otra vez, yo asomo, ¿no? Yo asomo, otra vez, eh, en este caso está el pronombre, ¿no? Pronombre yo, primera persona singular, y el verbo también en primera persona singular. Recuerden que eso es de Ixi pura, ¿sí? De Ixi absolutamente pura, ¿sí? Ahí primera persona singular no hay nada que dudar, ¿sí? Es primera persona singular. Y un cura, ¿sí? Que es otro apelativo delocutivo. Es decir, hay cuatro personajes, podríamos decir, porque de hecho es una especie de relato, ¿no? Cuatro personajes. El enunciador, yo, la joven médica, un niño y un cura, ¿sí? Y después dice, afuera, debajo de un árbol, ¿sí? Esto es una referencia cotextual, digamos, ¿no? Afuera de donde yo estoy, debajo de un árbol. Es cotextual, ¿sí? Por supuesto que si saliera afuera, afuera no, afuera es téctica, si saliera, pero si saliera sería afuera también, es lo mismo. Es lo mismo, en realidad es cotextual en ambos casos, no tiene importancia acá como deixis. Dice, esperan un hombre y una mujer sin edad, apelativo, ¿sí? Apelativo también de tercera persona. Lo de sin edad, por supuesto, es una metáfora, ¿sí? Eso también es un subjetivema adentro del apelativo, como joven, ¿no? Pero acá en lugar de decir viejos, fíjense qué interesante, acá dijo joven, está muy bien, pero después a los que seguramente son viejos dice sin edad. ¿Por qué sin edad? Porque bueno, en general, la gente del campo, y sobre todo cuando son muy pobres y tienen muchos años de trabajo encima, parecen sin edad. Uno sabe si tiene 50, 60, 80, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de él. Por eso es subjetivo, obviamente, ¿no? Desde ya que tiene una edad. Podría preguntarle la edad incluso y ellos quizás se acuerden más o menos de qué edad tienen. Pero sin duda tienen una apariencia sin edad, ¿sí? Porque se envejece más pronto y además están enfermos, ¿no? Porque están esperando a ser atendidos. O sea, al estar enfermos seguramente parecen más viejos de lo que son. Por eso pone sin edad. Y después pone a otros niños también, que son también en subjetivema, ¿no? Tercera persona. Pregunto, ¿no? Ahí también está la deixis personal, ¿no? Y ella, ¿no? Que ahí en este caso una referencia personal mediante un pronombre que reemplaza a la joven médica, pero que bueno, no es deíctico. No es deíctico porque es tercera persona, ¿no? Y ella dice que necesita más suero y no lo tiene. Esto también les adelanto que viene a ser un discurso indirecto, así como el que estaba entre comillas era directo, este es indirecto, ¿sí? Porque no son exactamente las palabras que ella dijo seguramente, pero es lo que quiso decir, o lo que él resume que quiso decir, ¿sí? Ven que está el verbo decir, ¿sí? En el caso anterior también estaba el verbo decir, pero había dos puntos comillas. Eso marca la cita en discurso directo. Acá hay una cita en discurso indirecto, ¿sí? Pero también son, de alguna manera, las palabras
de la chica, filtradas por las palabras del enunciador. ¿Qué habrá dicho la chica? Por ahí le dijo exactamente eso, pero puesto en primera persona, ¿no? Lo podría haber puesto entre comillas. Discurso directo sería, necesito más suero y no lo tengo. O por ahí le dijo una barbaridad, una puteada, alguna cosa así, ¿sí? Y él lo resume de esa manera, lo resume de esta manera, ¿sí? De manera indirecta. Por eso no hay comillas, ¿no? Y bueno, después también dice, pregunto otra vez, ¿no? Pregunto acerca del cura. Y acá sí están las palabras de ella en discurso directo, ¿sí? Pero con él dice al final, en lugar del principio, al final, pero están las comillas. Ha venido a rezar, dice ella. Esas sí son las palabras de ella, ¿sí? Ha venido a rezar. Usando, digamos, el pretérito perfecto compuesto porque el cura ya se fue. Vieron que estaba, cuando él se asoma, ¿no? Al dispensario, se asoma al dispensario, sale el cura. Y entonces ella le dice ahora, ha venido a rezar porque el cura ya se fue. Es una dixis de tiempo, por supuesto, temporal, de anterioridad, porque ya pasó, ¿sí? Bueno, la joven médica quiere sanar al enfermo, el cura quiere asistirlo para una vida futura, los que están esperando afuera, debajo del árbol, no dicen nada. Bueno, vamos a saltear un poquito. Esta gente, sin pensarlo, racionaliza el sufrimiento, le da un sentido, por eso se resigna. Es interesante acá el por eso, ¿no? Como un conector causal, pero subjetivema, ¿sí? Subjetivema. Eso es la opinión del enunciador. Él relaciona entre dar un sentido al dolor y al sufrimiento, ¿sí? Y por lo tanto se resigna. Por eso se resigna. Esa relación entre el sentido del dolor, que él dice además sin pensarlo en realidad, ¿no? Sin pensarlo le da sentido al dolor y entonces se resignan en lugar de rebelarse. Si le dieran otro sentido al dolor o si pensaran que ese dolor que están pasando en realidad no tiene sentido, ¿sí? No tiene ninguna razón de ser. En realidad lo que hacen es naturalizarlo, pero él dice racionalizarlo. Es otra cosa. Pero en realidad lo que hace la gente en general es naturalizar el sufrimiento, ¿sí? Pensar que es natural, es lo que le tocó, ¿sí? Para eso está el cura, para convencerlo de lo que es bueno, lo que le tocó, digamos, ¿no? Y entonces se resigna. Pero el resignarse, por supuesto, para el autor, como dice después, la miseria no es beneficiosa. La experiencia del dolor puede ser fecunda, ¿sí? Puede ser fértil, puede enseñar cosas, pero no lo justifica. Esto es muy interesante que lo diga de esta manera, porque, bueno, obviamente con los respectivos subjetivemas, léanlo, traten de entenderlo desde ese punto de vista, porque él admite que pasar un dolor puede servir para algo, pero eso no justifica que ese dolor sea provocado, ¿sí? Por esta razón que es una enfermedad evitable, una enfermedad evitable. Después vamos a ver esto, ¿no? Más adelante. Bueno, ahora igual dejo de compartir porque se va a cortar, por si quieren alguna pregunta, antes de que se corte, queda muy poquito. La clase que viene seguimos con este texto ya que está, pero bueno, vayan leyéndolo, aprovechen para leerlo, a ver si pueden anticiparse un poco a lo que yo explico, ¿sí? Y eso quiere decir que entienden y que lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Porque si no, yo les explico ejemplos que obviamente sirven, pero después en el parcial va a haber otros ejemplos, ¿no? Entonces lo que necesitan es entender bien la teoría. Los saludo por las dudas. Buena semana por las dudas.